No. Bien. Bueno, mientras entra, creo que faltan unos cuantos. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? Bueno, entonces, el tratamiento específico ya de la rabia es en base a el suero antirrábico, ¿ya? Que es un preparado que contiene anticuerpos contra el virus de la rabia, ¿ya? Este es un suero que se prepara en caballo, entonces en realidad es suero del caballo, pero que tiene anticuerpos contra la rabia. Ya esto fue aplicado por primera vez, como están viendo, por Vapulian y Grancher en 1885, ya con éxito, ¿no? Ahora, este suero solamente funciona siempre y cuando el virus todavía no haya llegado al cerebro. Por eso, lo que decía hace rato, que cuanto más rápido iniciemos el proceso de tratamiento, es más efectivo. La parte preventiva, porque en sí, ya cuando ya diagnosticamos que es rabia, que eso es cuando ya llegó al cerebro, ya no va a funcionar ni siquiera este suero, ¿ya? Y el paciente va a fallecer, ¿ya? Bien, la herida, como ya les dije anteriormente, no debemos suturarla, ¿ya? Eso dependerá de la valoración médica, ¿ya? Y se pudiese colocar el mismo suero antirrábico, ¿ya? Directamente sobre la herida, una parte, ¿ya? Y otra parte en la vía intramuscular subcutánea, dependiendo del tipo de preparado. Bien, ¿cómo hacemos la profilaxis entonces en sí? Todo paciente que ha sido mordido por un animal debe ser evaluado. También si hemos sido lamidos sobre alguna herida abierta, ¿ya? Principalmente si se han estado reportando casos de rabia, porque generalmente los brotes son los que nos indican que pueden aparecer nuevos casos. Ya la conducta va a ser así como está acá, ¿ya? Si el animal es salvaje, ¿ya? Porque generalmente el animal salvaje te va a atacar y va a escapar. Entonces, en otras palabras, no vamos a poder observarlo al animal. Ya, en algunos casos, tal vez si está herido o algo, pudiésemos llegar a observarlo. Sin embargo, debemos suponer que está con rabia. Todo animal silvestre, salvaje, que te ha atacado, habría que suponer que está con rabia, porque generalmente el animal va a escapar. Si te ha atacado, es que probablemente también están alteradas sus funciones mentales, ¿ya? Y está agresivo, ¿ya? Por eso
debemos suponer. Puede que no, pero tenemos que todo animal salvaje puede estar con rabia. Entonces, al paciente le vamos a dar la inmunoglobulina antirrábica, que es el suero que yo les menciono, y le vamos a colocar la vacuna. O sea, el suerito antirrábico y la vacuna. ¿Ya? Si es que fuese doméstico, el animal, ¿ya? Habría que evaluar su estado. Si está sano o está sospechoso de rabia. ¿Ya? Si es que estuviese sano, o sea, no da ningún síntoma a los que hemos observado, se debe observar al animal por un periodo de 10 días. ¿Ya? Durante ese periodo, al animalito hay que encerrarlo en jaula o amarrarlo para tenerlo para observación. Eso para no perderlo de vista, ¿no? Si en esos 10 días aparece cualquier síntoma, ¿ya? Aun cuando sea dudoso, pero tiene algún síntoma, el veterinario deberá valorar la necesidad de sacrificarlo para hacer un análisis a su cerebro, para confirmar si tenía o no tenía rabia. ¿Ya? Si es que se llegase a confirmar que el animal es sano, eso significa que 10 días después está intacto, no tiene nada. ¿Ya? Bueno, o si se llegó a sacrificarlo y se terminó que no tenía nada, ¿ya? Entonces no es necesario la vacuna ni tampoco el suero. ¿Ya? Ahora, sin embargo, fíjense, se deberá vacunar. Fíjense que no está hablando del suero, solamente vacuna. Si es que la mordedura fuese en mano, cuellos, perdón, cabeza, cuello, manos y pies. Eso porque en esos puntos, cuando mencionó al rato, puede evolucionar rápidamente y tenemos que darle al cuerpo la posibilidad de prepararse para ese ataque, ¿no? Porque la vacuna en realidad, si bien es preventivo, actúa al mismo tiempo como tratamiento, porque estimula a que el cuerpo fabrique los anticuerpos que nos defendan del virus que probablemente ya esté dentro de nuestro cuerpo. Solamente que como avanza, están viendo, un poco más lento que cualquier otra cosa, le da tiempo a que el cuerpo se prepare a defenderse. Ya. Si es que el animal fuese desconocido, no lo pudiesen capturar para observar, ya, o como decía hace rato, no supera los 10 días de observación porque tiene síntomas, es sospechoso, ¿ya? En ese caso, igual el suero más la vacuna, ¿ya? Esa es la conducta estándar que se debe hacer. Sin embargo, a veces varía un poco dependiendo de las recomendaciones de los epidemiólogos, porque a veces, por ejemplo, cuando hay brotes, ya independientemente de si se puede observar o no, todas las personas que han estado en contacto, de alguna manera, deberían vacunarse. Ya, eso cuando ha habido un brote, ¿no? Por ejemplo, si se pilló un perrito en la casa que dio rabia o murió por rabia, ya, y de repente había otro animalito ahí y ese le lamió a un niño o algo, entonces hay probabilidad de contacto y de contagio, ya, y por lo tanto también se lo vacunaría independientemente de lo que están viendo acá. Entonces, esto es lo estándar, pero variará dependiendo del momento epidemiológico, ¿ya? Bien, entonces, como les decía ratito, ¿no? Lo que hay que hacer es procurar observar al animal por 10 días, si es que se pudiese. No, generalmente eso se puede hacer cuando son animales domésticos y de casa. El suero se coloca una sola vez y vamos a colocar una cantidad de 20 unidades por kilogramo peso, ¿ya? Y de esto, la mitad se puede colocar alrededor de la herida y la otra mitad vía intramuscular. Eso es el suero. Lo que sí, siempre es importante, como es suero de caballo, no se olviden, hacer una prueba de sensibilidad. O sea, tratar de determinar que no sea alérgico, porque pudiésemos también generar una reacción alérgica al suero del caballo, que puede también poniendo mal al paciente, ¿ya? Y por eso también han visto que seleccionamos a quién se coloca y a quién no, ¿ya?
Debemos iniciar la vacunación. Ya son 5 dosis y se colocará la primera dosis lo más rápido que se pueda. ¿Ya? Si el paciente acude ese mismo día, lo ideal, ese mismo día lo vacunamos. Pero a veces los pacientes no acuden pues el mismo día, a veces acuden 2 o 3 días. Entonces, ni bien venga, le colocamos la primera dosis. A partir de ahí, al tercer día, al séptimo día, al 14 día y al 28 día. Ese también es el estándar, sin embargo, también puede variar un poco dependiendo del producto, ¿ya? Porque hay diferentes industrias que producen y tienen diferentes recomendaciones. Sin embargo, este es el estándar. Ya debemos colocarle su apósito y vendaje de la herida, marco de reposo, también revisión en 48 horas. Es el procedimiento que vamos a hacer con la herida. ¿Ya? Algunas otras consideraciones que es importante, ¿ya? Las bacterias generalmente se transmiten por las morduras de animales, están el streptococo, el estafilococo, ¿ya? Que también en las morduras de humanos, ¿ya? Las klebsielas, los proteus, los hemófilos, etcétera. Una gran variedad de bacterias que pudiesen, y generalmente, como están viendo, pueden ser infecciones mixtas, o sea, más de una bacteria. Por eso, como mencionaba, sería ideal usar dicloxacilina, que cubriría un gran grupo de estos, o la ciprofloxacina, que incluso me cubriría a la Klebsiella y el hemófilos. Sin embargo, si vemos que no está mejorando en un periodo de 72 horas, o sea, se va infectando más o apareciendo más pus, habría que pensar en rotar de antibiótico y hacer un cultivo antes de cambiar al nuevo antibiótico. ¿Ya? Bien. Las personas más afectadas, como ven, suelen ser las personas entre 5 a 15 años. Sin embargo, a cualquier edad pudiese afectarse. Bien, algunos datos importantes, o sea que son importantes recolectar. ¿Ya? Eso nos va a servir para hacer seguimientos epidemiológicos, ¿ya? Y tener en cuenta qué se va a hacer si es que apareciese un brote. ¿Ya? Porque estos datos no son importantes para lo que hemos visto hace rato. ¿Ya? Independientemente de los datos que nosotros tengamos, debemos empezar todo el procedimiento, como hemos hablado. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Es muy común que te digan, el paciente está vacunado. Eso no interesa para hacer lo que hemos visto hace rato, ¿ya? Pero sí interesa para hacer seguimiento epidemiológico. Entonces, es importante recolectar todos estos datos, como el tipo de animal, cómo se encontraba ese animal, si era con sí o no, vacunado, sano, ¿ya? Cuánto tiempo tardó en venir a la consulta, ¿no? ¿Ya? Si ese momento tardó, ¿ya? Forma como se produjo, si fue provocado, no provocado, defensivo. Esto más que todo para la parte legal, porque a veces este tipo de situaciones pueden generar conflictos legales. Entonces necesita también tomar en cuenta esos datos para esos procedimientos. Y si hizo algún tipo de tratamiento, ¿no? Porque a veces los pacientes pues deciden hacer sus propios tratamientos. Bien. Siempre cuando se examina una herida, es importante valorar el estado neuromuscular de la zona lesionada. Eso lo podemos hacer de forma rápida y sencilla, pidiendo que realice movimientos en la parte distal a la zona lesionada. Eso significa, si lo mordió la muñeca, pedir si puede mover los dedos. Si hay un movimiento adecuado, está todo conservado. Pero si el movimiento se lo ve alterado, de alguna manera, debe mandarse a una valoración con el médico, el cirujano o el traumatólogo. ¿Ya? No se olviden que es importante controlar las hemorragias antes que cualquier otra cosa. Se puede, en algunos casos es necesario evaluar lesiones articulares y óseas, principalmente si las mordeduras han sido muy profundas o muy severas, ¿no? En ataques se suele ver a veces eso, ¿ya? Y eso necesita incluso valoración
por especialidad. Si ha sido en tórax y abdomen, tratar de determinar también si ha habido lesiones viscerales, que eso también necesita valoración médica. Y cuando verificamos la herida, siempre es importante verificar que no haya cuerpos extraños. Significa retazos de la ropa, principalmente, que suelen quedar dentro de la herida y que pueden generar focos infecciosos. Entonces tiene que hacer una muy buena limpieza, evitando esas cosas y al mismo tiempo evaluando la herida. Bueno, complicaciones dependiendo de la gravedad de la lesión. Ya detrás de complicaciones más frecuentes tenemos, como están viendo, cicatrices, deformaciones en el proceso cicatrizal, que la herida se infecte. Ya en casos severos, incluso sepsis, si no podemos controlar las bacterias que ingresaron. Y en algunos casos, incluso las amputaciones, ¿no? Cuando se lesionan vasos sanguíneos, ya como las arterias que estaban irrigando a una parte o un miembro y no se pudo hacer la reparación quirúrgica correspondiente. Bien, eso sería entonces en cuanto a las mordeduras por animales mamíferos, ¿ya? Vamos a ver ahora otro tipo de lesiones producidas por animales, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el arañazo del gato, que siempre es una consulta frecuente en nuestro medio, ya que han sido arañaditos por el gato. En sí, el arañazo de por sí puede transmitir una bacteria, pero aquí hay que aclarar algo sobre esta bacteria. Es la Bartonella henselae, ¿ya? Que produce justamente la enfermedad del mismo nombre, que se llama la enfermedad del arañazo de gato, ¿ya? En sí es una enfermedad de carácter benigno que se suele curar sola. Sin embargo, hay que aclarar que no hay en nuestro medio. ¿Ya? Eso por si acaso, porque ahora, como es con el internet, los pacientes ya vienen diciéndonos que pudiese tener eso, ¿no? Pero acá no tenemos esa bacteria. ¿Ya? Esa es la aclaración que tendría que hacer eso. Sin embargo, el arañazo de por sí puede generar un proceso infeccioso, ya, porque es una puerta de entrada para todo tipo de bacterias, tanto las que pueden estar en la misma uña del gato como en la propia piel. Entonces, la conducta ante un arañazo es similar a la mordida, ¿ya? Peor si ha sido luego lamida por el animal, ¿no? Porque al menos con los gatos, ustedes saben, puede que se hayan hecho arañar y luego se hayan hecho lamer la herida. Bien, en cuanto a la mordedura humana, bueno, le damos menos importancia porque no transmitimos la rabia. Sin embargo, también es grave, ¿ya? Muchos pacientes incluso no acuden por vergüenza, y eso porque muchas de las mordeduras suelen producirse en discusiones de pareja. La mayoría, ya, no todas, obviamente. Sin embargo, por eso a veces los pacientes evitan acudir y cuando ya vienen nosotros, ya la lesión está bastante complicada, ¿no? Incluso con bacterias que ya están produciendo hasta síntomas de sepsis, ¿ya? Bien, principalmente si es en zonas de alto riesgo, como manos, orejas y nariz. Eso porque tienen gran cantidad de vascularización y ahí fácilmente la bacteria pudiese ingresar al torrente sanguíneo. Generalmente por la medula del ser humano, las bacterias que más suelen producir procesos están los estafilococos, todas las especies, y los estreptococos también, porque ellos viven en nuestra piel y en la boca. Entonces, son los que principalmente suelen complicarnos la mordedura del ser humano. Bien, ¿cómo vamos a actuar? Bueno, igual que las anteriores mordeduras. Mismo procedimiento, la limpieza, las hemorragias, los antisépticos, pensar en usar antibióticos ya para evitar las infecciones. Generalmente en caso de humanos conviene usar una buena antibioterapias porque incluso ya pueden ser resistentes a los antibióticos. Estamos hablando de bacterias que ya están viviendo en un humano y que probablemente él ya haya consumido antibióticos y sus bacterias puede que sean resistentes, ¿ya?
siempre se debe consultar ante una mordedura de humano igual, justamente por el mayor riesgo de infecciones. Bien, hasta aquí serían las mordeduras por mamíferos. ¿Ya? Si hay una pregunta antes de pasar a hablar de mordeduras de serpientes. Irene, puedes hablar, activa tu micrófono. Te escucho. Doctor. Te escucho. Ahora sí. Por favor, en cuanto a esta segunda parte del tratamiento, ¿podría, por favor, darme acción inmediata en un paciente? Yo provengo de La Paz, usted sabe la altura es ahí. La acción inmediata de un pacientito que haya sido mordido por un perro con rabia, por decirle, no sabemos inmediatamente, pero que el paciente tenga poliglobulia. ¿Podría, por favor, aportar el tratamiento inmediato? Ya. En sí, el hecho de que el paciente tenga poliglobulia no afectará en cuanto a la conducta que tendríamos que tener. La conducta sería exactamente todo lo mismo que hemos visto. ¿Ya? Igual hay que prevenir primero la hemorragia, lo más importante, luego lavar la herida, como hemos visto, hacer procedimiento de prevención con vacunación sobre antirrábico, dependiendo del tipo del animal, ¿ya? Y luego hacer el proceso de atención médica para valorar la necesidad de antibióticos o no, ¿no? O sea, todo el mismo proceso que hemos hablado no cambiaría por el hecho de que el paciente tuviese poliglobulia, ¿ya? La actuación sería exactamente la misma, ¿ya? ¿Está bien eso, Irene? ¿O iba dirigido a algo diferente tu pregunta? No, sí, está bien, doctor. Justamente eso, porque una vez ya a mi papá le atacó un perro en la calle, justamente no sabíamos su proveniencia, y esa acción han tomado. Está muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias por la aclaración. Bueno, sería lo mismo. Es más, no es para que lo hagan, pero un paciente poliglobúlico, a veces sangrar le favorece. No es para que lo estén sangrando, ¿no? Pero le suele favorecer, dependiendo de cómo esté su sintomatología y las circunstancias. Bueno, entonces vamos a pasar a hablar de lo que serían mordeduras por serpientes, ¿no? Y aquí es donde incluso se pone un poquito más interesante lo que vamos a ver. Ya, las serpientes son animales, ya saben que son animalitos sin patitas, ¿no? Las serpientes. Ya, hay dos grupos, ya lo que serían las víboras y las culebras, ¿ya? No vamos a entrar mucho en los detalles biológicos, sin embargo, la mayoría de las víboras son venenosas. Digo la mayoría porque no todas. Y de las culebras, la mayoría no son venenosas. ¿Ya? Es un poquito para aclarar esa diferencia entre lo que es víbora y lo que es culebra. ¿Ya? Pero los dos pertenecen a lo que son las serpientes. ¿Ya? Lo primero que hay que entender de estos animales es que son huidizos. Una víbora no quiere enfrentarse al ser humano, ¿ya? Si lo hace es porque se encuentra acorralada, ¿ya? La mayoría de las mordeduras suelen ocurrir cuando las personas tratan de enfrentarse a las víboras, ¿ya? Sin embargo, también puede ocurrir cuando no sabíamos que ella estaba en ese lugar y sin querer hicimos algo que ella interpretó como un ataque, ¿no? Como que los pisamos o nos acostamos sobre ellas, bueno, cosas así, dependiendo de dónde se encuentra la víbora, ¿ya? Generalmente tienden a estar ocultas, ¿ya? Y solamente, como decía, van a atacar cuando se sientan acorraladas. Es mejor dejarlas
darles una vía de escape y que se vayan a estar tratando de capturarlas ya, o matarlas, que eso es como la tendencia natural, podemos decir, del ser humano, tratar de matarla. A veces por tratar de matarla terminamos mordidos. ¿Ya? ¿Cómo podemos diferenciar los que son venenosos de los que no son venenosos? Lo que les voy a enseñar acá no se aplica al 100%, ¿ya? Pero sí nos sirve para la mayoría de los casos, ¿ya? Entonces, no siempre víboras van a tener las características que vamos a ver con las culebras. Ya van a ver cuando les muestre las fotos de ellas, ¿ya? Pero sí nos sirve, por lo menos, para que cuando nos traigan al paciente, al médico, nos den una idea si fue algo peligroso o no, ¿ya? Lo primero, los venenosos suelen tener colmillos bastante notorios. Significa que si ustedes ven colmillos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos está mostrando un huesito para notar bien, pero ahí está. Si vemos colmillos, hay que creer que es venenoso. En cambio, las que no son venenosas, generalmente no tienen colmillos. Tienen un montón de dientes finitos, pero no colmillos. Claro que no se olviden que les dije la regla que no siempre se cumple, porque a veces el veneno está en la saliva, ¿ya? Pero la mayoría de las víboras venenosas van a tener colmillos. Es el primer dato, ¿ya? Lo siguiente es un hueco que ellos tienen que se llama foseta termorreceptora, que no es lo mismo que el orificio nasal, ¿ya? El orificio nasal ellos lo suelen tener en la punta de su cabeza, si ustedes quieren, porque no vamos a decir que tiene nariz, ¿ya? Pero ellos tienen otro orificio más grande, como están viendo, justamente entre el ojo y la boca, que se llama fosota termorreceptora, que ellos usan para detectar sus presas. Las venenosas tienen esa foseta y las no venenosas no lo tienen. Como en este caso, como pueden ver, no se observa, solamente los agujeritos de la nariz que tienen ahí arriba, ¿ya? Eso entonces serían las primeras diferencias. ¿Ya? La siguiente sería la forma de la cabeza. Si nosotros vemos una forma de una cabeza más triangular, ya, por ejemplo, a ver, acá si ustedes ven acá arriba, esta de acá, fíjense, la cabeza bien puntuda, incluso nos lo decimos en forma de punta de flecha, porque es así. Si es más filuda, más en punta, ya es más probable que sea venenosa, que si la cabeza es solamente redondeada o lanceolada, ¿ya? Que hay menos probabilidad de que sea venenosa. El siguiente sería lo que es el ojo. Si nos vemos en su ojo, la pupila de las venenosas suelen ser verticales como las del gato. En cambio, las no venenosas suelen ser más parecidas a las nuestras, redondeadas, ya como nuestras pupilas o como las del perrito, si ustedes quieren, ¿no? Así, redondeadas. Ese sería otro dato que nos ayudaría a reconocer ya si es o no venenosa. Bien, el siguiente tendría que ver con la cola, ¿ya? Bueno, lo puse al revés. Bien, pero las víboras que tienen una cola que termina de forma brusca, ¿ya? Vamos a dibujarla acá. Si es que esa cola va así, vamos a ver, ¿no? De pronto se adelgaza y se vuelve más delgadita. Si vemos eso, probablemente sea venenosa. Si es que la cola va de forma pareja hasta la punta, sin cortarse de golpe, no es venenosa, ¿ya? Entonces, la forma de la cola es otra que nos va a dar ese dato, ¿ya? Luego, lo que son las escamas, ¿ya? Las escamas de las venenosas, ¿ya? Suelen ser carenadas. ¿Qué significa eso? Que tienen un pequeño levantamiento. Ya no sé si alcanzan a ver esta imagen. Si no, como les decía, se las voy a pasar por la diapositiva y van a ver. Pero las escamas
no son lisas, sino son escamas, podemos decir así, y al medio están levantados como si fuese una crestita, ¿ya? Entonces, si vemos eso, son venenosas. En cambio, si son lisas, no son venenosas. Y por último, la actitud que tienen estas serpientes cuando se sienten acorraladas. Las venenosas generalmente se van a parar a enfrentarnos si la estamos acorralando y tienen una actitud de ataque. Su cabeza siempre, por más que ellos están tratando de atacar, siempre su cabeza va a estar mirándonos a nosotros, ¿ya? Y va a tomar esa actitud, ya como querer lanzarse a morder, ya en la cual su cuerpo, como ven, se retuerce de una forma como si fuese un resorte para poder lanzarse. En cambio, las víboras no venenosas van a tender a poner su cabeza alejada hacia nosotros para poder huir. Y entonces, como decía, esta regla no se aplica en el 100%, pero sí nos sirve por lo menos para determinar si es venenosa o no, ya, de forma rápida. Bueno, las víboras se pueden encontrar en cualquier parte, sin embargo prefieren lugares secos, rocosos, hojarascas, o sea, donde hay bastante hoja, porque se ocultan en ese lugar, en hojas secas, arbustos generalmente bajos, ¿no? Pastos, pajas, ¿ya? Esos son los lugares donde se suelen ubicar. Los lugares ideales para las víboras son generalmente lugares donde puedan ocultarse y al mismo tiempo exponerse a la luz del sol, porque como son animales de sangre fría, ellos a veces buscan calentarse, entonces hay momentos en los que ellos pueden estar sobre una roca, sobre un tronco, y el resto del tiempo ocultos, ¿ya? Entonces son lugares donde podemos tener esas dos cosas, donde más frecuentemente puede haber las víboras, ¿ya? Bien. Cuando el animal nos muerde, ya generalmente va a dejar una marca. Yo generalmente porque a veces no queda esa marca y eso no significa que no nos haya mordido. Realmente la mordida, ahorita les voy a mostrar una imagen, va a tener una forma en la que vemos varias heridas o varios huequitos, como decimos, heridas puntiformes de más o menos 2 milímetros, más o menos. ¿Ya? No podemos siempre medirlo. ¿Ya? Y más o menos están separadas entre 5 a 8 milímetros. ¿Ya? Si nosotros vemos dos huequitos, puede que hemos sido mordido por una víbora. Además de esos dos huequitos, puede que veamos otros más pequeñitos que serían de los otros dientes, pero no siempre se suele ver. Incluso a veces puede que solamente se vea un solo punto, porque su mordida nunca siempre es precisa. Puede que al tratar de morder solamente haya conseguido clavar un colmillo. E incluso en algunas veces puede que no veamos ninguno. ¿Eso por qué? Porque su colmillo es bien filudo y puede que solamente haya conseguido introducir la punta del colmillo y no en su totalidad. ¿Ya? Entonces no siempre esperemos a ver una lesión cuando hay una mordedura de víbora. Hay una regla que dice que cuando estamos caminando por el campo o por donde puede haber víboras, si yo siento un dolor brusco, principalmente los pies, aunque no observe nada, debo sospechar que ha sido mordedura de víbora. ¿Ya? Bien, debo considerar que es grave si el paciente comienza a presentar alguno de estos síntomas. ¿Ya? Si el paciente empieza a sentir miedo o angustia, temblor de cualquier tipo, si empieza a tener parestesia, que eso es adormecimientos, ¿ya? Diaforesis, que eso es que está transpirando bastante, que tenga taquicardia, sequedad de la boca, vómitos o diarrea, ¿ya? Independientemente de lo que el paciente tenga en el punto de la mordida, porque en la zona de la mordida también puede haber síntomas o no. Ahorita vamos a ver. Si el paciente después de una mordedura, o como decía rato, si sospechamos que ha sido mordido por una víbora, ya ante estos síntomas debemos pensar que es grave, ¿ya? Ahora,
¿Por qué es importante este dato? Sucede que cuando la víbora muerde, no siempre te inyecta gran cantidad de veneno. A veces la víbora acaba de cazar o acaba de comer, eso significa que sus colmillos están vacíos. Por lo tanto, si te muerde, puede que no te inyecte veneno. Y eso suele ocurrir en la mayoría de las veces. ¿Ya? En cambio, si la víbora acaba de despertar, porque estaba digiriendo lo que se comió anteriormente, está cargadito de veneno, y una mordedura en ese momento nos inyectará gran cantidad de veneno. Entonces, no siempre las mordidas te van a inyectar veneno como para matarte, ¿ya? Entonces, por eso es importante también valorar cómo es la sintomatología para saber cómo vamos a hacer con el tratamiento. Ahorita vamos a hablar de eso. Bien, importante, no siempre vemos a la víbora, no siempre la vamos a ver, ¿ya? Eso significa que no siempre vamos a saber si era o no era. No siempre se ven los dos puntos de la mordedura. Es lo que les decía hace rato. Cualquier dolor súbito y que vaya empeorando en los miembros inferiores, debo sospechar que he sido mordido por una víbora o han sido mordidos por una víbora. ¿Ya? Bien, en la zona de la mordida, dependiendo del tipo de víbora y el veneno que te inyecta, la herida puede evolucionar desde lesiones leves, como simplemente dolor e inflamación, hasta casos bastante severos, donde hay incluso necrosis de todo el tejido e incluso pérdida de un miembro que puede llegar incluso a amputación. Entonces, la respuesta del lugar de la mordida puede ser variable dependiendo del tipo de víbora y de la cantidad de veneno que te ha inyectado, ¿ya? Entonces puede ir desde simplemente un dolor moderado a severo en el área, ¿ya? Si es que ha sido poca cantidad, solamente de repente sea ese síntoma, ¿ya? Además, también hay que tener en cuenta que hay víboras que su veneno no siempre ataca en el lugar, sino a nivel del sistema nervioso, ¿ya? Después de unos minutos, alrededor de 20 minutos, como ven, ya empieza a hincharse la zona, pueden empezar a aparecer moretes e incluso ampollas. Puede ir esto creciendo desde el punto de la mordida hacia la zona proximal. Significa, por decirlo desde aquí, va a ir avanzando hacia el hombro, ¿no? Hacia la raíz del miembro. Pudiese también empezar a presentar zonas de necrosis superficial, ¿ya? Que se muera, ¿ya? El lugar. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, un caso. Algunas de estas fotitos, por si acaso, las van a ver así con mala calidad, es porque son de algunos pacientes míos de hace bastante tiempo, cuando todavía estábamos empezando con la tecnología del celular, ¿ya? Así que no se extrañen si algunos son así como un poquito borrosos, ¿ya? Los últimos ya son mejores. Entonces aquí vemos un paciente mordida por un mordido por una cascabel, ¿ya? En la cual ven que la lesión, miren, llega hasta casi el hombro, ¿ya? Hay necrosis intensa en los tejidos de toda la mano hasta casi el hombro. Este, por ejemplo, perdió hasta casi encimita del codo, se le realizó la amputación, ¿ya? Porque todo lo demás se necrosó, ¿ya? No pasa en todos, pero en algunos sí suele pasar eso, ¿ya? En algunos simplemente es lo que están viendo acá, ¿ya? Como están viendo, solamente se forman ampollas, ¿ya? Todo depende de la cantidad de veneno, no se olviden. Si es poquito, puede que solamente esto. Si es mucho, esto se va a ir convirtiendo en lo que han visto en la anterior imagen. Y aquí ven una típica, ¿ya? Donde se ve los dos orificios principales, que es donde clavó el colmillo, ¿no? Y los otros dientes más pequeñitos hacia abajo. No siempre lo van a ver así, ¿ya? Si tenemos suerte, lo vemos así, porque eso nos dice claramente que ha sido una víbora venenosa, ¿ya? En algunos casos severos, como en este, ya miren, incluso tremenda necrosis, incluso la necrosis avanzó en la parte interna y eso hinchó todo el tejido y tuvimos que hacer eso que ven ahí, un corte, ya, para poder aliviar la presión dentro de los tejidos. Bien, se va a cortar, así que vamos a al siguiente enlace, al que dice 3. Vayan entrando al que dice 3, ¿ya?